Y bueno amigos, sabemos ya que el día de mañana pues vamos a encontrarnos con dos de las despedidas más dolorosas seguramente de los últimos tiempos del Real Madrid. Carlo Ancelotti, también se parece que se irá Lucas Vázquez, Vallejo, Luquita Modric y bueno, muchísimas cosas que comentar. A mí me llama mucho la atención me llama muchísimo la atención el hecho de pensar en algunas situaciones y cómo han ido sucediendo varias cosas, ¿no? Les voy a pedir lo de siempre y es que me acompañen hasta el final de este video. Vamos a analizar varias situaciones en relación a todo esto que ha pasado en las últimas horas y que, bueno, ha dejado al madridismo de alguna manera bastante tocado, pero bueno, creo que era el momento de hacerlo así. El Real Madrid, pues bueno, la semana que viene en teoría debería anunciar por lo menos dos fichajes, el de Trent Alexander-Arnold y el de Carlo Ancelotti, ¿no? Por ahí estuve leyendo que lo de Álvaro Carrera se enfrió al punto de que el Madrid decidió desistir de este fichaje. Yo espero que, bueno, sea porque han fijado el objetivo en otro futbolista, pero de verdad el Madrid necesita un lateral izquierdo, sobre todo con las informaciones que se tienen de Mendy, que no se comete el mismo error de lo que pasó con Álava, de que mira, lo que están diciendo los especialistas es que Álava no puede volver a jugar fútbol al máximo nivel. Y parece que lo de Mendy pues también va por ese mismo camino, que tiene una lesión crónica y que difícilmente va a poder estar medianamente saludable, ¿no? Me gustaría empezar hablando de lo de Ancelotti, amigos, porque como les digo, la semana que viene, de hecho ya Carlo Ancelotti hoy lo dijo, empezará Alonso a coger al equipo en una situación un poco precaria en muchos aspectos, pero bueno, creo que Alonso ha dicho esto es un reto importante que debo asumir, tengo que asumir y lo voy a asumir y me parece bien, me parece un acto de valentía importante porque como están las cosas en el club, seguramente no cualquiera se hubiera metido allí, ¿no? Un Carlo Ancelotti, hasta un Zinedine Zidane se me ocurre en la vida y Alonso ha dicho yo tengo la personalidad suficiente para dirigirlo desde ya. Y bueno, sí, se ha confirmado de manera oficial o ya salió el comunicado que Carlo Ancelotti se marcha del Real Madrid, ya no va a seguir en el Real Madrid. Y una de las cosas significativas de todo esto, muchachos, es para mí que termina penalizando a Carlo Ancelotti. Se los voy a decir porque saben que le tengo mucho cariño a Ancelotti. El hecho de que se le haya criticado y que ahora salgan los oficialistas a decir, ay, ahora salen los hipócritas a despedirse, que pobre Ancelotti. No, no, pobre Ancelotti. El fútbol funciona así, chicos. Cuando las cosas no van bien, uno dice las cosas que no van bien y yo creo que el hecho de que el Madrid esté haciendo esta limpia entre comillas, porque ya vamos a repasar de la cantidad de bajas que pueden haber a partir de mañana, cuando las cosas no van bien se toman decisiones y el Madrid nos ha dado la razón de que las cosas no estaban funcionando de manera correcta, cesando a Ancelotti, no renovando a Modric, Lucas Vázquez llegando a un acuerdo para que se marche, Vallejo también marchándose. Yo creo que esto lo que nos hace es darle la razón de todo lo que veníamos comentando en la temporada. Pero esto no quita que Ancelotti sea el mejor entrenador de nuestra historia, por palmarés, por muchísimas cosas. Y para mí lo que termina penalizando a Ancelotti, muchachos, y ya vamos a darle un par de palabras a Carlos, es esa cercanía, entre comillas, que tenía con los futbolistas, demasiada tranquilidad, demasiado amiguismo, y para mí esto se convirtió en algo absolutamente ingobernable para Ancelotti, en el caso de muchos futbolistas. Hay muchas informaciones que tal vez Rodrigo, Bellingham, Camavinga y alguno por ahí se me estará escapando seguro, se la pasaban de fiesta en fiesta, incluso los días de semana. Y bueno, eso son cosas que un entrenador serio pues no hubiera permitido. No es que Ancelotti no sea serio, sino que les tuvo tanta confianza que seguramente unos chicos tan jóvenes terminaron abusando de su confianza. Otra cosa que para mí es el haberse casado con los futbolistas. Son futbolistas que te han dado mucho, pero que el fútbol es de futuro. Ancelotti ha decidido morir con sus chicos. El ejemplo claro es el de Rodrigo. Rodrigo nos ha dado mucho al madridismo, también al mismísimo Carlo Ancelotti. No se explica seguramente la Champions de las remontadas sin ese futbolista que entraba totalmente desquiciado a cambiar los partidos. Pero su actualidad, sobre todo en esta temporada, hablando de eso, no fue lo que se esperaba de un futbolista, no dio ese paso para ser absolutamente indiscutible y Ancelotti lo convirtió en indiscutible. Creo que ese tipo de cosas para mí también terminan penalizando a Carlo Ancelotti, casarse con futbolistas que no estaban correspondiendo a esa confianza. Otra de las cosas que termina penalizando a Ancelotti para mí es ser un entrenador absolutamente de club. Por eso tal vez lo sostuvieron tanto durante tanto tiempo, cuando las cosas ya empezaban a tornarse un poco feas. Pero el hecho de que Ancelotti se haya presentado al principio de la temporada diciendo el mercado está cerrado, no vamos a fichar a nadie, con esto tiramos para adelante, le convierte en el blanco principal. ¿Por qué? Porque él está tapando lo que la directiva no quiso hacer y que todos veíamos, y él, por tener esa estrecha relación, por ser un entrenador de club, como se dice,
termina perjudicado para después a final de temporada decir es que nos faltaban muchos defensas. Ese tipo de cosas para mí también terminaron perjudicando a Carlo Ancelotti. Pero, repito, Ancelotti tenía algo y era el manejo de vestuario de los más bestias que yo he visto en mi vida. Este año se le ha ido de las manos por varios factores. Y bueno, le ha terminado penalizando. Esto no quita que Carlo Ancelotti hay que agradecerle absolutamente todas las cosas que ha hecho, todas y cada una de las cosas que ha hecho por el club. Sobre todo, muchas veces que se ha comportado a la altura, y yo creo que con esto que vamos a escuchar de Carlo de hoy de la rueda de prensa, vamos a estar más que de acuerdo todos. Bueno, sí, se puede pensar que después una generación dorada, fantástica, Luka Modric es uno de los últimos. Ahora falta Carvajal, pero esta generación ha sido una región, puede ser, como he dicho, es el ciclo que se acaba, una generación que se acaba, pero no es que el club tiene que construir una otra generación. Hay jugadores que están aquí desde mucho tiempo, Camavinga, Rodrigo, Vinicius. Empieza una nueva era. El madrilismo tiene que preocuparse, pero no, el madrilismo no tiene que preocuparse porque esto es un club que pide y que quiere siempre lo máximo, estar siempre al máximo nivel. Y por cierto, el Real Madrid sigue, se acaba la carrera de Luka Modric en el Real Madrid, se acaba la mía, se acaba la de Kroos, se acaba la de, puedo nombrar Casemiro, de Cristiano Ronaldo, de Benzema, de Sergio Ramos, de Casillas, pero Real Madrid sigue siendo el mejor club del mundo. Muchas gracias. Es una gran manera de finalizar una rueda de prensa diciendo lo que todos sabemos, el Real Madrid sigue siendo el mejor club del mundo y es algo que hay que agradecerle a Ancelotti, el respeto y el amor que al menos en esta etapa, porque en el pasado hubieron cosas que tal vez no le pusieron en muy buen sitio, agradecerle a Ancelotti esto, ¿no? Bueno, no tengo mucho más que añadir al respecto de Carlo. Muchísimas gracias por este ciclo ganador, por regalarme, particularmente a mí, yo no voy a hablar por mí, la etapa probablemente más bonita que he vivido como seguidor del fútbol del Real Madrid. Lo de las 3 Champions fue maravillosa, pero lo de las remontadas, para mí es que no creo que vuelva a haber otra cosa igual. Igual pasa algo más increíble porque dije, vi a mi equipo ganar 3 Champions seguidas y probablemente no vuelva a vivir algo igual y viví algo mucho mejor que para mí fue lo de las remontadas. Fue increíble, de verdad. Muchísimas gracias a Ancelotti, a todos estos futbolistas que bueno, hoy empiezan a partir, como él mismo dice, solo nos queda Dani Carvajal y que bueno, más temprano que tarde va a terminar saliendo y aquí estaremos también para darle una digna despedida. Así que gracias por todos, Carleto. Vamos a pasarnos a lo de Modric, muchachos, porque no soy muy bueno con esto de las despedidas, me jode bastante. De hecho, cuando vi lo de Luka ayer, aunque ya estaba sonando en horas anteriores, me jodió bastante. Pero llama mucho la atención, ¿no? De hecho, en otras temporadas en las que Modric tal vez pensaba que no terminaba por contarla, terminó contándola, y en esta que, bueno, repito y lo dije en el otro canal, me parece que no es no está ni entre los primeros 10 problemas, entre comillas, que hay en el vestuario del Real Madrid. El club ha decidido no renovarle, se ha despedido por todo lo alto. Mañana seguramente será un día muy emotivo para Carlo, para Luquitas, para Luka Modric, para Vallejo, no en muchísimo menor medida, que lo más grande que ha hecho Vallejo es aquella foto contra el Manchester City, que es icónica. Pero a mí me llama mucho la atención. Mañana seguramente después del partido agradeceremos a... Para mí el mejor centrocampista de la historia, lo pondría ahí con Kroos, tal vez un Iniesta, así, o sea, muy ahí cerca del primer lugar y que cada quien tenga su opinión. Pero no va a escaparse de nuestras manos el hecho de decir que es uno de los mejores centrocampistas de la historia, y el que no lo diga pues es un auténtico desquiciado, ¿no? Sobre todo por palmarés, por longevidad, por lo que ha dado. Recuerdo claramente aquel partido contra el Paris Saint-Germain donde le saca aquel balón a Messi en un contragolpe, la jugada en la que termina el Madrid marcando el gol del empate de la eliminatoria, que es una zancada de él que pasa por todo el centro del campo. Es impresionante lo que este hombre daba, y tú lo veías también en la final de la Champions pasada, si no estoy aquí, contra el Bayern, en un córner que él mismo sacó, terminó él defendiendo un contragolpe del Bayern. Es un tipo con un compromiso impresionante y que realmente la longevidad, además el cariño que le tiene todo el madridismo, le ha llevado a alargar su carrera. Honestamente, también muchísimas gracias a Luka. Tal vez mañana profundicemos un poco más en esto, pero me llama mucho la atención el hecho de que el Madrid vaya a sacar, entre comillas, a varios futbolistas. Lo de Álava parece que lo están gestionando a ver cómo se puede hacer. Parece que seguro salen Vallejo, Lucas Vázquez,
en este caso el entrenador, y Luka Modric. Estamos hablando ya de 5 bajas por 3 que han ingresado, ¿no? También se habla de que Rodrigo podría irse al Arsenal. Ayer estuve viendo que el Atlético está muy pendiente de la situación con Rodrigo y que puede ofrecer hasta 80 millones. Creo que es un precio bastante bueno para el Madrid y a partir de ahí empezar a fichar. Pero ¿por qué les estoy contando todo esto? Les estoy hablando de todo esto porque a mí me parece que el hecho de que el Madrid no quiera renovar a Luka Modric es significativo. A mí me llama la atención de que Florentino Pérez está preparando algo más que interesante. Que ha dicho, mira, antes del Mundial, como es un tema importante, tenemos una buena base. Vamos a fichar a un par de futbolistas, un lateral derecho que nos hace falta, como mejor dicho, como todo. Un central que ya parece que han llegado y el entrenador nuevo para darle un poquito de frescura a las cabezas de los futbolistas. Pero a mí me llama la atención que igual antes del Mundial pasa algo, pero que después del Mundial el Madrid se va a preparar para tirarnos un bombazo, y el hecho de que hayan salido futbolistas que, bueno, pudieron haber servido en muchas cosas, como por ejemplo en partidos muy en concreto como Modric, igual Lucas Vázquez también en algún partido de liga teniendo descanso nos hubiera ayudado bastante. A mí me llama la atención y creo sinceramente que este hombre nos va a preparar algo gordo como en los viejos tiempos Florentino Pérez. No lo sé sinceramente, pero me llama mucho la atención todo esto, ¿no? Así que nada, voy a dejar hasta aquí este video. Mi opinión es esa. Gracias, Carleto. Ya dije más o menos lo que yo pienso que terminó penalizando a Ancelotti, y hablamos un poquito de lo de Luquita Modric, que ya después del partido seguramente le hablemos un poquito más sobre esto, pero es llamativo todo esto, muchachos. Ojo a lo de Florian Wirtz, que me parece imposible, sobre todo porque el Leverkusen está pidiendo 150 millones, pero también mucho cuidado a lo de Enzo Fernández, que me gusta bastante menos. Me parece un futbolista interesante, pero no sé si pagar 100 millones por este futbolista va a terminar por valer la pena, ¿no? Así que nada, lo dejo hasta aquí. Espero que hayan disfrutado de este video y lo de siempre. Hoy, mañana y siempre a la Madrid. Gracias por acompañarme. Nos vemos en un próximo video y chao, chao.